Hola, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos de los distintos países de Latinoamérica en este nuestro tercer día de la semana de simulación. Voy a presentarles al equipo que tenemos el día de hoy y al invitado especial. Comenzamos con Cecilia Zurita, que es nuestra gerente comercial, directora comercial para México. Tenemos a José Pereiras, que es nuestro gerente técnico, que está basado en Chile para toda Latinoamérica. Juan Chapa, otro gerente técnico de SolidWorks, que se encuentra en Estados Unidos, para el sur de Estados Unidos y México. Dana Paris, nuestro especialista en simulación, se encuentra en Florida, en Estados Unidos. Y hoy como invitado especial tenemos a Ramsés Galás, que es el director y dueño de GS Biomedical, que es pues el caso de estudio que estaremos presentando el día de hoy. Y bueno, y su servidora, Lisette López Velarde, soy gerente de marketing para México y apoyo Latinoamérica. Pues bienvenidos, estamos Y agrego, muy Lisette, contentos. Rafael Ay, Igi, perdón, Rafael, Rafael se me estaba Igi, olvidando. especialista en fluidodinámica en el equipo de Dassault de Brasil. Ok. Así que también, Perfecto, o sea, y Rafael, perdóname, es que no estabas en el no hay slide. problema. Entonces, bueno, tenemos un equipo muy completo el día de hoy. Les recuerdo que van a estar todos los links de las grabaciones. Vamos a tenerlos, a enviárselos la próxima semana. Entonces, para aquellos que no pudieron ver otra sesión o bien quieren repetir alguna sesión, les van a llegar las grabaciones. Pues comenzamos y gracias. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Welcome to day 3 of our simulation series. I'm glad that you could make it. To the folks that have attended the first 2 days, welcome back. And a special welcome to folks that are just coming on to it today. My name is Dana Parrish. I'm the simulation manager covering Mexico for Dassault Systems SolidWorks. And today I want to talk to you briefly and lead off things talking about our more advanced tools that we have within the SolidWorks simulation desktop portfolio, flow and plastics. So let's get started. Now, for the past couple days, we've talked about navigating to the best design as part of the Simulation Today, Simulation Tomorrow series. That's what simulation can do. So we go back to the old days of getting around, and when you had a car, you had a map, you had a pencil, maybe a compass, you're writing things down, trying to read a map. You got from point A to point B, but the journey was all over the place, took longer than expected, more headaches, more problems, you got lost, whatever things you encountered. Similarly, on the product development side, you're making unnecessary prototypes. You're spending a lot of time and effort and guessing at what you think your design is going to do in the real world. You get there, but again, it takes time. It's a lot of effort and a lot of headache. Fast forward to today, where now we use GPS to get us around. We use it either on our phone or with a GPS unit, and that journey has gotten a lot smoother from getting from point A to point B. Similarly, simulation's the same thing. Think of it as the GPS for your design. It's going to help you get from point A to point B in your design journey as quickly and efficiently as possible with a lot less headache and a lot less effort. Because of that, more information, less risk is now happens. You're able to do simulation up front in your design process where changes are easiest to make and cost the least amount of time and money. It's ultimately about doing things better, faster, and cheaper. And to achieve better, faster, and cheaper, you need to combine simulation and design as soon as you can within your design journey, your design process. Better, faster, cheaper doesn't necessarily mean substandard products or substandard engineering. Quite the contrary. It means very much high quality products, but done at a very, very good cost point and also time to market point. Now we have other tools as well that we will be talking about or that you've already seen. We have, obviously on the mechanical side, we have some advanced tools that do both linear and nonlinear dynamics, motion, all those things there. So we've learned that over the last couple days with our desktop simulation tools. And as a preview for tomorrow, you'll get a look at some of these really, really cool advanced tools.
So let's take a look at flow. Flow does some really cool things, right? Flow, if you want to look at the definition, it's a movement of a fluid in, through, and around your design. Now that fluid doesn't necessarily have to be a liquid or a gas. It could just be heat. Heat can be a fluid, right? And so flow can be used to really understand how heat is given off, where particles go, how different equipment will function. It can now also be used to really prove a point. Looking at this video here with COVID, right? The whole COVID thing was 2 meters apart. Well, here it is proving it. This person is actually about 1.5 meters apart, or 4 feet. And you can see that when that other person across from them sneezes, the particles float over to them. So, simulation, and especially on the flow side, can be used to really show some really neat stuff and prove a lot of really neat theories. So flow simulation is your general purpose flow heat transfer tool. Just like you've learned the last couple days, and for you new folks as well, it's fully integrated inside SOLIDWORKS. You are simulating your product performance using computational fluid dynamics, which is a different way of solving and different way of setting the problem up than what you might be used to with our mechanical tools. Doesn't necessarily mean it's harder, it's just different. We do internal and external flow, incompressible and compressible fluids, Newtonian and non-Newtonian liquids, which is like any type of liquid that has some viscosity to it, laminar, turbulent, and transitional flows, heat transfer, and one of the things I like the best is that it's coupled with SOLIDWORKS simulation. So if you need to understand the temperature, pressure, or convection effects on your design mechanically, you can set the design up to run a CFD study and export those results to SOLIDWORKS on the mechanical side and use those as your loads and boundary conditions to do a true thermal mechanical study. So here's how flow is laid out. This is the base package where you can see all the things you get. I'm not going to talk about them again. You saw that in the last slide. There's also 2 additional modules that may be of interest to you depending on what your job is. The electronics cooling module is great if you are laying out any type of printed circuit board. Where does it go? Where do the components need to be? Will there be joule heating that could very well burn up the board? Do I need heat pipes? How about fans? Where do I need to put the PCBs? I need to understand the conductivity of each of those material layers for my PCB to truly get a complete and accurate picture of the PCB itself. So that's electronics cooling. So if you're doing any PCB design, this is a great tool for you. The other end, let's go big, is HVAC. Now we're looking at full rooms, clean rooms, rack rooms, anything like a lab where you have to understand where air is circulating inside. Do you have recirculation? Do you have eddy currents being given off? Where do my inlets and outlets go? What if I'm in a lab? Where do all the chemical particles, are they being effectively taken out of the room? What about things that are going to be giving off radiation? And that's the only thing, I'm designing things for space. I probably might need some advanced radiation tools. That's the HVAC module. So now let's take a look at plastics. Plastics is great. If you're designing a plastic part, how many times do you have to understand whether a part can be manufactured or not? And how many times do you turn that part over to a mold designer and mold builder and they come back and say, oh, it can't be built? Well, why can't it be built? I don't know. That's for you to fix. You need to fix this design. What if you knew ahead of time that that your plastic design can be manufactured through the injection molding process? That's what plastics is for. But beyond that, if you're a mold designer, mold maker, how do you create multi-cavity molds? How do you create cooling lines and insert overmolding? How do you account for warping and shrinkage? That's what the plastics tool does. It's a very full, comprehensive tool that's going to help you design better plastic parts and better plastic injection mold systems. So looking at that, again, it's a general purpose tool for that. Just like Flow, it is fully integrated with SOLIDWORKS, and we offer a full database of plastics materials, over 5,000 as of last count. We do both solid and shell meshing. You're able to look at weld lines, short shots, air traps, multi-cavity molds, runner balancing, cycle times, what different types of injection mold methodologies like in co-injection or gas injection, insert overmolding, fiber. You want to add fiber, where does that go?
Shrinkage and warpage. Warpage is almost the holy grail of plastic part design. How do you predict the warping ahead of time so you can account for any type of issues it may have, so you can keep that mold, design that mold very quickly and make changes to it. Cooling lines, and then finally, just like with flow, and I'm going to go back, just like with flow, it's coupled with SOLIDWORKS simulation. How is it coupled? Well, when you have a part and using our warping functionality, you want to understand in-mold residual stresses. So when that part comes out of the mold, it's super hot and it starts to shrink a little bit, it starts to stress. Well, will those stresses cause some mechanical failure down the road? How do you know? Well, you can take those in-mold residual stresses and export them to our Simulation Premium tool to do a nonlinear analysis using those in-mold residual stresses as one of your loads and boundary conditions. So very cool. So all these tools, at the end of the day, they all talk to each other. And that's what you want, to be able to really paint the complete picture of all the different types of physics that are involved with your design. So taking a look at this, like I talked earlier, if you're designing plastic parts, Plastic Standard is absolutely the tool you really should look at and consider. And this is going to tell you whether or not the plastic part you have designed can actually be manufactured. And you can see I mentioned several of the items before of what it can do. And then that's great, perfect. As you move into Plastics Professional, now you're getting to the mold design. You're looking at how to build a better mold, multi-cavity, balancing the runners, how to set up the machine, and doing different types of injection molding methodologies. At the Plastics Premium level, now we give you what I like to call the holy grail, the warping and the geometry export. Being able to understand, will this part work? If you're making snap fit parts, if they warp, they probably won't fit together. And so you need to understand that. And how do I take those in-mold residual stresses and account for them? Now you can. So Plastics Premium gives you the full set of plastics tools, but really important ones, warping and the geometry export. At the end of the day, it's about painting the full picture. We've talked the last couple of days about our built-in mechanical tools, SOLIDWORKS Simulation, and now complementing and even adding on to your design and engineering journey, now we add flow and plastics. It's about using these stuff as your GPS, answering your questions up front, and getting you from point A to point B as quickly and as smoothly as possible. So with that, thank you so much. Enjoy the rest of the event. I will be back at the end to answer questions in our roundtable. And I do hope that you find, like I said earlier, I do hope that you find value in what we do. Thank you. Pues muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente los que llegaron durante esta sección. Y ahora pues voy a presentar a nuestro cliente Ramsés Galaz, que nos va a hacer también el honor de presentar cómo las herramientas de SOLIDWORKS Simulación pues le han ayudado a él y a su empresa a desarrollar estos productos que ellos manejan. Ramsés, nuevamente buenos días, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Pues muchas gracias. Bueno, voy a poner la pantalla completa. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí se alcanza a ver, sí se Okay. ve ahorita la presentación, así es. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Ramsés Galaz, yo soy director de la empresa GC Biomedical. Nosotros a lo largo de los últimos 10 años nos hemos dedicado al diseño y desarrollo de tecnologías médicas y pues, meramente usamos herramientas de simulación, como Dana estaba mencionando. Nosotros utilizamos mucho tecnologías de simulación estructural, simulación térmica, simulación de fluidos eventualmente, pero el grueso de nuestro trabajo radica en la simulación estructural. Y bueno, vengo aquí a platicarles de algunos ejemplos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos 10 años y cómo es que el software de análisis estructural por método de elemento finito nos ayuda a nosotros a resolver problemáticas que se presentan en el mundo clínico. Es muy común escuchar hablar de que yo voy a diseñar un aparato o un instrumento, pero es poco común cuando nosotros nos metemos al área del tejido. Entonces nosotros también hacemos simulaciones estructurales
de la elasticidad o del comportamiento hiperelástico de los tejidos biológicos y cómo estos interactúan con el tejido y con los instrumentos médicos que nosotros nos dedicamos a desarrollar. Entonces, voy a comenzar pues la presentación mostrando el primer ejemplo. Nosotros tenemos una empresa en Florida que se llama Ziptec, y nos tocó, bueno, a lo largo de algunos años, allá por el 2014 al 2017, desarrollar una nueva tecnología de cómo vamos a reparar los tendones y los ligamentos. Cuando un tendón se rompe, pues digamos, se desprende del hueso, ¿sí? Entonces, hay que volverlo a unir, ¿sí? Entonces, normalmente se utilizan técnicas quirúrgicas como, digamos, nudos. Las fotografías que están viendo en pantalla son técnicas quirúrgicas muy tradicionales. Es un mercado de $6,000 millones, en donde cuando nosotros tenemos un tendón roto, por ejemplo, en las fotografías superiores, ahí se ve un ejemplo esquemático de cómo estamos reparando un tendón que se llama el supraespinoso, y está el hueso del húmero. Entonces colocamos un tornillo de anclaje y a ese tornillo de anclaje le pasamos una sutura, y esa sutura es la que retrae el tejido, retrae el tendón y de vuelta a su lugar, ¿no? Una vez que ya pasa un tiempo determinado, entonces la fusión del tendón se llama entesis, produce ya la reparación final del tejido. Ahora, ¿cuál es el principal problema de este tipo de cirugías? Si ustedes alcanzan a observar, la sutura pasa por un tejido biológico y esta sutura es un elemento muy delgado. Y ese elemento muy delgado causa mucha concentración de esfuerzo mecánico, lo cual puede provocar un desgarre del tejido. De hecho, en la fotografía de la derecha en medio se puede apreciar cómo una sutura quirúrgica provocó un desgarre en el tejido. Entonces, cerca del 60% de las cirugías de reparaciones de tendones y ligamentos presentan algún tipo de desgarre, y esto no es bueno porque esto nos obliga a volver a hacer un procedimiento quirúrgico en ese paciente. Entonces, nosotros utilizamos SolidWorks para diseñar una nueva tecnología que es un poco más sencilla que utilizar el método de utilizar los nudos quirúrgicos, en donde nosotros colocamos de nueva cuenta un ancla quirúrgica en el hueso. Esta ancla quirúrgica está hecha de un material bioabsorbible y esta ancla quirúrgica tiene una sutura que tiene protuberancias, y utilizamos esas protuberancias, como se ve en la imagen, como si fuera un cincho quirúrgico. Es decir, pasamos un botón quirúrgico y empujamos el tejido de tal manera que podamos volver a restituir la unión del tendón o el ligamento con el hueso. Entonces, esto es todo el dispositivo, vaya, pero hay mucha ingeniería que desarrollamos detrás de ese botón quirúrgico. Esos botones están hechos de un material de ácido poliláctico, un material que se llama PLLA, que es bioabsorbible, y pues nosotros ya tenemos aprobación de la Food and Drug Administration desde el año 2017 y estamos realizando muchísimas cirugías en Estados Unidos y vamos a comenzar en México. Pero, vaya, podemos hacer cirugía de hombro, cirugía de rodilla, cirugía de tobillo. Tenemos 24 indicaciones de uso aprobadas por la FDA. Aquí más o menos se ve un video en donde estamos reparando un tendón, un supraespinatus del hombro, cómo es que estamos empujando esos botones quirúrgicos para reparar y poder hacer una presión del tendón contra el hueso para poder repararlo, ¿sí? Esto... ya hablando un poquito del tema de la simulación estructural, ¿qué es lo que requirió? Bueno, nosotros necesitábamos determinar una tasa, digamos, de fuerzas en donde era fácil para el cirujano empujar este botón. Ahí lo que están observando en la imagen es una corte seccional de 1/3 de ese botón, y entonces teníamos que analizar nosotros los esfuerzos mecánicos internos del polímero, del botón, para poder llegar a una optimización estructural en donde nosotros podíamos empujar el botón con cierta facilidad de fuerza, pero al mismo tiempo resistía mucha fuerza en el sentido contrario. Entonces, digamos que es un botón unidireccional para crear la compresión. Y de otra manera, también la comparativa de los esfuerzos mecánicos de contacto del tejido contra el hueso, también los podíamos simular. Entonces, obviamente, pues entre mayor área, como en la parte de abajo que tenemos, pues mayor la distribución de la fuerza y menor lesión potencial que tenemos en el tejido. Es decir, si nosotros apretamos mucho un tejido o lo jalamos mucho con un esfuerzo mecánico, podemos desgarrarlo, pero no nada más eso. Si también le ejercemos mucha presión muy localizada, podemos estrangularlo. Y estrangularlo significa que va a perder la irrigación sanguínea y por lo tanto el tejido se va a necrosar, se va a morir. Entonces, todo este tipo de consideraciones son muy importantes a la hora de diseñar
cómo es que vamos a planear el nuevo tipo de cirugía. Entonces, aquí pues tenemos un análisis estructural de las cirugías tradicionales, es decir, los 3 métodos de reparación quirúrgica de los tendones tradicionales. Obviamente, por el hecho de tener una interfase muy delgada en el tejido, pues vamos a tener una alta concentración de esfuerzo mecánico y obviamente lo que queríamos era disminuir eso para prevenir ese redesgarre, ¿no? Entonces, hicimos de nueva cuenta también las simulaciones estructurales de cómo actuaría el botón quirúrgico versus la sutura tradicional sobre la interfase del tejido y obviamente los esfuerzos mecánicos se reducían considerablemente, pero aquí, bueno, pues para mostrarles cómo es que funciona el dispositivo, hicimos una prueba experimental de Digital Image Correlation para mostrar los niveles de deformación mecánica. Esto es experimental, esto no es una simulación estructural, pero a fin de cuentas este experimento nos ayudó a validar nuestra simulación estructural de los botones quirúrgicos que desarrollamos, ¿no? Entonces, como les decía, este es un mercado de $6,000 millones en donde el 60% de estas cirugías presenta un grado alto de redesgarre y entonces nosotros estamos tratando de reducir eso y por eso desarrollamos esta tecnología. Actualmente pues ya la tenemos en comercialización en Estados Unidos, próximamente en México y Latinoamérica, pero bueno, a fin de cuentas hemos sido bastante exitosos con este proyecto, ¿no? Aquí en las simulaciones estructurales que utilizamos en SolidWorks Simulation coinciden perfectamente con la parte experimental que desarrollamos. Llevamos alrededor de 2,000 cirugías desarrolladas en Estados Unidos y bueno, próximamente vamos a obtener también la aprobación regulatoria en México y en Latinoamérica para comenzar a desarrollar también cirugías de todo tipo, de rodilla, de hombro, de tendón de Aquiles, de los subescapulares, del tendón patelar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos 22 patentes otorgadas a nivel mundial, estamos esperando 5 países más, pero bueno, a fin de cuentas, este es un proyecto que consideramos exitoso desde la perspectiva que pues nace de una simple idea de cómo prevenir un desgarre prematuro a través de una cirugía ortopédica para reparación de tejidos. Les quiero presentar otro caso, otro ejemplo. Mi especialidad no es tanto ortopedia, mi especialidad es más cardiología y pues nosotros tuvimos la gran fortuna o el honor, digamos, de poder desarrollar el primer stent coronario para el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. ¿Qué es un stent? Para aquellos que no lo conocen, bueno, cuando nosotros nos va a dar un infarto, o nos está dando un infarto, normalmente tenemos un tapón en alguna de las arterias coronarias. Entonces, esta malla que están viendo en pantalla es una malla de una aleación, puede ser de acero inoxidable o de cromo cobalto L605, en donde nosotros entramos a esa arteria coronaria que tiene un diámetro de apenas 3 milímetros interno y nosotros a través de un balón que está en la punta de un catéter, inflamos esta malla estructural para poder abrir la arteria porque esta tiene un bloqueo que no permite la irrigación sanguínea hacia el tejido del miocardio, hacia el tejido del corazón. Entonces los stents son pues, meramente mallas metálicas que estructuralmente tienen la función de abrir estas arterias. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de otros tipos de stents que estamos desarrollando. Estos son stents de cuarta generación bioabsorbibles, pero pasando un poquito al tema de la parte estructural, ¿qué es lo que nos interesa en un tipo de simulación de estas? Bueno, aquí tenemos uno de los muy pocos ejemplos en simulación estructural en donde nosotros queremos rebasar el límite elástico, es decir, queremos entrar en la zona plástica, en la zona de deformación permanente de un metal. Es poco común. Normalmente, cuando establecemos criterios de diseño para algún producto que vamos a diseñar estructuralmente, normalmente nuestro criterio es el límite de excedencia. Aquí no. Aquí lo que queremos es poder expandir porque tenemos que rebasar ese punto de límite elástico para tener una deformación permanente. Pero eso sí, en el tema de los stents es muy importante considerar la parte de los esfuerzos residuales. ¿Por qué? Porque estas mallas, ahí donde la están viendo, pues es una malla que parte de un diámetro original de aproximadamente 1.1 milímetros de diámetro. Esas vigas son de apenas 80 a 90 micras de espesor y se expande finalmente a un diámetro de 3 a 3.5 milímetros, ¿sí? Ahora, el problema es que esta malla está dentro de una arteria coronaria que es pulsátil.
¿sí? Y está al lado de un músculo que se llama el corazón, miocardio, que está latiendo 100,000 veces al día. Entonces, ¿por qué nos interesa mucho el tema de los esfuerzos residuales? Bueno, porque aquí el efecto de fatiga mecánica es muy importante. Nosotros queremos que este producto, bueno, que este implante endovascular, este stent coronario, dure aproximadamente 30 años adentro del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque a la persona promedio le va a ocurrir su primer infarto en sus años 50, si tiene una esperanza de vida de 80 años, pues obviamente el ciclo de vida de este producto, pues tiene que ser de alrededor de 30 años, y esos son un número de 4 por 10 a la 9 ciclos, que obviamente es un bastante número de ciclos. Entonces la ingeniería del desarrollo de este tipo de estructuras tiene que ser muy sofisticada para poder resistir el fenómeno de fatiga mecánica y que este implante pueda durar pues el tiempo de vida requerido. Y no nada más eso, también por ahí escuchando los comentarios pasados, pues también la simulación de fluidos aquí es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos un implante endovascular en la arteria coronaria, pues tenemos un flujo sanguíneo, y ese flujo sanguíneo al momento de cruzar el stent, pues presenta cierto grado de vorticidad. Llamémosle, no es meramente un flujo turbulento porque no llega a un número de Reynolds muy elevado, pero sí tenemos alta vorticidad, cambios digamos en la parte de los esfuerzos cortantes sobre la pared vascular, y obviamente eso conlleva otro tipo de enfermedades inducidas por la mera presencia del implante endovascular. Ese tipo de enfermedad se llama restenosis intrastent, que obviamente también podemos simular con simulación de fluidos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de algo que podemos hacer también en el mundo médico, ¿no? También el año pasado, pues, nos tocó la fortuna y el honor de poder diseñar el primer ventilador de la iniciativa privada para México, y que exportamos a varios países de Latinoamérica. Nos tocó empezamos a trabajar esto en el mes de marzo del año pasado, 2020, y nos llevó un promedio de 4 meses desde que hicimos el producto, el primer producto conceptual, hasta la aprobación regulatoria de la agencia en México que se llama COFEPRIS. Entonces, pues fue un logro, ¿no? Pues se juntaron muchas empresas, se juntaron los institutos nacionales de salud aquí en México, y entonces logramos la meta de aprobar el primer ventilador de la iniciativa privada. Entonces, pues fue un logro bastante bueno. Tuvimos mucho apoyo de parte del gobierno de México, y se fabricaron 202 ventiladores que se distribuyeron a 45 hospitales en México, en 14 estados de la República, y también se distribuyeron a 10 países del Caribe y Latinoamérica. Es el único ventilador para la emergencia COVID que fue exportado, derivado de este problema de la pandemia. Y obviamente, pues nosotros como en la parte ingenieril del ventilador, pues obviamente también tuvimos que desarrollar mucha de la ingeniería, y obviamente pues no es meramente estructural, simulación estructural, digamos, del fuelle. Tuvimos una versión de pistón también, algunos componentes estructurales, pero meramente pues utilizamos también estas tecnologías para poder optimizar el ciclo de vida de los componentes del producto. ¿Por qué? Porque este ventilador lo que ejerce desplaza un volumen a cierto nivel de presión con cierta frecuencia. Obviamente teníamos que considerar los factores de fatiga mecánica, considerar los factores de esfuerzos mecánicos digamos, en sus estados más críticos, y pues también eventualmente hacíamos simulaciones térmicas para optimizar el acomodo de los componentes en la tarjeta del PCB, del control maestro del ventilador. Pero a fin de cuentas fue un caso de éxito que desarrollamos pues el año pasado, y pues todo esto gracias a las tecnologías de simulación de SolidWorks Simulation. Dentro de otros productos que hemos desarrollado, hay dispositivos médicos más sencillos. Los dispositivos médicos se clasifican como clase 1, clase 2, clase 3 según el nivel de riesgo. En este caso estaríamos viendo en pantalla un dispositivo clase 1, que es un sujetador de tubo endotraqueal con aplicación pediátrica. Esto obedece a una problemática de que en países de México y Latinoamérica pues no existe, por ejemplo, bueno, no es que no exista, pero hay poco presupuesto gubernamental o también de la iniciativa privada para adquirir accesorios, digamos, del área de terapia intensiva. Hay muchísimos ejemplos, este es uno de ellos. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un sujetador de tubo endotraqueal para prevenir la extubación de los niños que están en un ventilador, que están en terapia intensiva.
pero también con miras a estandarizar la manera de cómo se puede colocar el tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque si este tubo endotraqueal no se coloca de la manera correcta, puede haber lesiones internas en la tráquea del niño, puede haber extubaciones, puede haber dobleces del tubo, es decir, se puede asfixiar el niño por cuestiones, digamos, de estrangulamiento del tubo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo de una aplicación práctica de un dispositivo que no nos tardó más de un mes en desarrollarlo y poderlo pues lanzar al mercado, ¿no? Entonces, es un ejemplo de, pues, de algunas de las cosas que hemos desarrollado. No nada más hemos hecho stents en el área de cardiología, también hemos desarrollado implantes endovasculares, como estos oclusores de conducto arterioso. El conducto arterioso es un conducto que existe cuando nosotros somos fetos, porque no respiramos por los pulmones, respiramos a través de un cortocircuito entre la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, este cortocircuito normalmente se debe de cerrar una vez que nosotros nacemos, pero hay algunos pacientes, algunas personas, sobre todo niños, que no se les cierra ese conducto arterioso, entonces tenemos que taparlo de alguna manera con algún implante endovascular por vía percutánea, es decir, por métodos mínimamente invasivos. Entonces, introducimos un catéter y entonces también parte de la simulación que nosotros desarrollamos para esta estructura es poder navegar un catéter hasta la zona del conducto arterioso y poder desplegar una estructura de nitinol. Un nitinol es una aleación superelástica que de alguna manera cuando nosotros la empujamos a través del catéter ya tiene un efecto de memoria y puede llegar a atorarse en la parte del cuerpo anatómica, en este caso en la parte del conducto arterioso, y cuya función es bloquear el flujo de sangre. Entonces hicimos algunas pruebas en modelo animal para verificar que se está bloqueando el flujo de sangre y bueno, de alguna manera fue un proyecto exitoso, pero también esto requirió de mucha simulación estructural de cómo vamos a preformar la estructura metálica para poder hacer la aplicación de un oclusor de conducto arterioso. Otro proyecto endovascular que desarrollamos es un stent graft, es decir, un stent injerto para el tratamiento de aneurisma abdominal aórtico junto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México. Y aquí también mucha simulación estructural. ¿Por qué? Porque es una estructura de nitinol que forma una malla metálica autoexpandible. Entonces también nosotros, pues el propósito de desarrollar esto es poder entrar de una manera muy delgada a través de la piel, por vía percutánea, a través de la arteria. Entonces llegamos y navegamos hasta la aorta abdominal, en donde retiramos una camisa y esta estructura se autoexpande por su naturaleza de ser una aleación superelástica. Otras cosas que hemos desarrollado ya más sencillas, pues un brazalete de hemostasis para procedimientos de intervencionismo cardiovascular posterior a que colocan un stent, y también otros dispositivos, también por ahí escuchaba en la presentación pasada que pues la parte de la simulación de plásticos para la inyección del plástico, también nosotros diseñamos estas estructuras para hacer la optimización del dispositivo y que finalmente quede la inyección de plástico. En este caso estamos viendo un dispositivo de automuestreo de células epiteliales del cuello del útero para detección de cáncer cervicuterino. Y finalmente, pues también tenemos otro tipo de aplicaciones en donde estamos trabajando prótesis tumorales. En este caso, esto es un reemplazo de hueso de un paciente que tenía un mieloma múltiple en el hueso, entonces se le tenía que retirar ese hueso y el paciente optó por una prótesis de titanio aluminio vanadio, que es una aleación biocompatible, y obviamente pues utilizamos también las herramientas de diseño SolidWorks para desarrollar este tipo de implantes, y en donde pues, aunque estructuralmente aquí no es muy crítico el problema, sí el tema de la fricción, el tema del desgaste abrasivo y el tema de las fuerzas de reacción internas dentro de la articulación, de la nueva articulación artificial, pues se convierte en un factor importante para el diseño de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta aquí llega mi presentación. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rancés. Voy un poco fuera de lugar porque sigue mi compañero José Pereiras, pero sí quería pues también por parte del corporativo y por parte de todos los que estamos aquí presentes, agradecerte por lo que haces, pues, con la tecnología que tenemos y que tienes a tu alcance, por usar nuestros productos, pero más que nada por hacer todo lo que haces por todos estos equipos que han salvado y ayudado a tanta gente. Así es que te agradecemos infinitamente que sigas haciendo esto
y que muestres cómo estas soluciones están ayudando pues a todos. Hace 3 semanas aproximadamente, uno de esos stents que acabas de mostrar, se lo pusieron a mi suegro y gracias a eso sigue con nosotros. Así es que muchas gracias por todo eso que hacen ustedes y pues te invitamos a quedarte para contestar algunas preguntas que están entrando ahí. Ahorita voy a presentar a mi compañero José. José, también muchas gracias por tu tiempo y adelante, continúen. Perfecto. Perfecto, gracias, Ramsés. Impresionante las cosas que se pueden hacer, ¿no? Vamos entonces al día de hoy y voy a retomar un poco las palabras de Ramsés. Permítame hacer un resumen de lo que fuimos viendo para los que se integran hoy, ¿sí? Rápidamente, un resumen. El día martes vimos simulación básica, las 4 etapas: identificar, representar, asignar, interpretar, en todo lo que es simulación estructural, y vimos el caso de la bicicleta. Después esta presentación va a estar disponible para todos. Ayer vimos los casos no lineales y en especial habíamos visto el caso de, por ejemplo, de impacto de un techo de un Volter, como por ejemplo el de Resemin, que fue nuestro cliente el día martes. Vimos casos no lineales. Fíjense que hoy todo lo complementó el doctor Ramsés con toda la clase de estudios no lineales que hacen. Por ejemplo, el STEM, altamente no lineal. Hoy me voy a concentrar, porque también tenemos ahí, Juan, por favor, usted hace toma los tiempos. Hoy me voy a concentrar en lo que es el tercer día, que es simulación fluidodinámica e inyección de plásticos. Entonces abandonamos el mundo estructural y nos metemos en estos dos tipos de simulaciones que también recién Ramsés él habló de esos temas. Y voy a ir directamente a SolidWorks, ¿sí? A explicar cómo podemos hacer para realizar estos análisis. Entonces, permítanme acá, voy a partir desde SolidWorks, digamos desde cero. Lo que traje hoy es esto que tenemos acá es una válvula de globo. El globo se dice porque es una válvula para, por ejemplo, para control de agua o de algún fluido. Entonces, esta es una válvula que, si la cortamos, ahí, vamos a poner acá, a ver si se ve mejor. Ahí creo que se ve mejor. Entonces, ahí vemos el globo, el corte de la válvula. Entonces el fluido entra por aquí y sale por aquí. Es muy simple, ¿no? Lo que traje hoy. Después va a seguir mi colega Rafael Iji, que él va a explicar cuestiones más avanzadas, pero hoy lo voy a hacer bien simple en este ejemplo. Entonces, aquí lo que podemos querer conocer es, por ejemplo, cómo va el flujo. Fíjense que la válvula no está totalmente abierta o totalmente cerrada, sino que tiene un cierto grado de cierre, con lo cual va a traer una cierta obstrucción al flujo. Entonces va a causar una determinada caída de presión. Entonces, eso también es fundamental. Caídas de presión, y vamos a ver cómo calcularlas. Entonces, para ello, vamos directamente a Flow Simulation, lo que tenemos SolidWorks Flow Simulation, que es la herramienta, una de las 3 herramientas de CFD que vamos a hablar esta semana. Hoy vamos a hablar de 2, de SolidWorks Flow Simulation, que está totalmente integrado en SolidWorks, y después vamos a hablar de una herramienta aparte, que es Xflow, que tiene una cierta tecnología, y mañana vamos a tocar la tercera herramienta,
que es dentro de la plataforma 3D. Pero vamos por partes. Hoy vamos a hacerlo bien simple. Entonces, voy a hacer un análisis desde cero, ¿sí? Sobre mi válvula. Entonces, para eso voy a ir directamente, fíjense que acá está mi solapa Flow Simulation. Voy a ir a mi gestor y acá le voy a poner simulación fluidodinámica. Ok. Dentro de el gestor es fantástico porque lo guía a uno en todos los pasos que tiene que dar para hacer rápidamente este ejemplo. Entonces no se necesita un grado de expertise que generalmente en los software de fluidodinámica requieren más conocimiento, más clics que los que explicamos el martes y miércoles para la parte estructural. En realidad acá hay menos clics. Estos son los sistemas de unidades. Voy a elegir sistema de unidades metro, kilo, segundo. También puedo personalizar con un sistema predeterminado. Por ejemplo, aquí la temperatura, vamos a ponerla Kelvin, la verdad no uso grados Celsius. Siguiente. Acá un punto importante, flujo interno y externo. Entonces, un flujo interno es, por ejemplo, el que tengo un fluido que va a circular a lo largo de una tubería, de una válvula, etc. Flujo externo es el caso, creo que Rafael hoy algo nos va a mostrar, que es todo lo que es, por ejemplo, aerodinámica, en aeroplanos, en carros, y todo lo que hace de un flujo alrededor de un objeto. Hay otras opciones aquí, por ejemplo, voy a destacar una que es transferencia de calor. Entonces, aquí, como Dana explicó al principio, puedo resolver problemas de transferencia térmica también, conducción, convección, radiación. Llegué a la librería de materiales, también muy útil esta librería, nos ahorra muchísimo tiempo. En este caso voy a utilizar, acuérdense que cuando digo fluidos, un fluido puede ser un gas o un líquido. En este caso voy a usar dentro de mi librería agua. Agrego el agua, puedo usar combinaciones de fluidos y ver también su mezcla. Por favor, vayan haciendo las preguntas en el chat y ahí le pido a mi amigo Juan que me dé una mano con las preguntas. Esta pantalla es la parte de la pared, si tengo algunas condiciones de rugosidad, etcétera, en este caso siguiente. Y estas son las condiciones iniciales, que en este caso presión atmosférica, temperatura ambiental, no tengo que tocar más nada. Terminar. Inmediatamente lo que vemos es este prisma negro que lo que hace es identificar la región de fluido. Eso reduce los tiempos de seteo muchísimo, porque no tengo que trabajar con ningún objeto en especial para hacer esta simulación. Directamente tomo mi geometría y la resuelvo. Hasta diría desde el punto de vista de malla, que hablamos ayer. ¿Se acuerdan cuando refinamos, cuando pusimos los controles de malla? Es más, Flow Simulation lo que tiene es que es más directo. No requerimos tanta personalización para eso. Porque podemos tener cualquier tipo de malla. Bien, vamos a las condiciones de contorno. Entonces, ¿qué condiciones? Ahí vamos a preguntar un poquito ahí en el panel de preguntas, a ver si nos ayudan. ¿Qué condiciones de contorno deberíamos poner? ¿Qué piensan ustedes? Acá estoy viendo las preguntas, Ramsés, prepárese porque tiene muchas preguntas. Buenas tardes, ¿se puede simular golpe de ariete?
Sí, Pascuale, con otras condiciones, después si quiere hablamos. En principio sí. ¿Qué sucede? Bueno, pero respóndanme, ayúdenme. ¿Qué condiciones de borde tengo que poner? La velocidad, a ver, la velocidad del fluido que se inicia. Ok, velocidad del fluido, me dice acá. Me dice, ¿quién me dice? Iván, creo. Entonces vamos a poner la condición, vamos a poner una condición de inicio acá, velocidad del fluido, por ejemplo, en esta entrada. Entonces ahí le voy a poner una condición de velocidad. Podría ser otra condición. Yo estoy poniendo la que ustedes me dicen. Condición de velocidad de fluido. Selecciono esta etapa. Y ahí voy a poner, por ejemplo, la velocidad con que viene este fluido. Un fluido bastante rápido. Ramsés decía recién que en el stent, en las arterias, el fluido no llega a Reynolds alto. En este caso sí. Voy a poner un fluido bien rápido. 1 metro por segundo en esta válvula va a ser rápido. Entonces, cuando pongo eso, ya Flow me da la indicación de que tengo estas flechitas, me dice el fluido está entrando por ahí. A ver, ¿qué más? Acá me dice Brian, presión tal vez. Me dice presión como otra condición. Perfecto, Brian. Vamos a poner presión. Y acá me dicen, ¿puedo poner presión de entrada? Sí, y ahora voy perfecto. Este es uno de los puntos más delicados. Parece es simple de ponerlo. Yo ahora voy a poner la condición de presión acá. Pero este es uno de los puntos más delicados cuando hago un modelo de fluido dinámico, las condiciones de entrada-salida. En este caso tengo una sola entrada, una sola salida, pero puedo tener n condiciones de entrada y n condiciones de salida. Fíjense que cuando pongo una presión, ya no es una flechita en una dirección formalmente, sino que son flechas en ambos sentidos. Eso significa que en realidad no es una salida como tal. En realidad el software lo que me está diciendo es que ahí es la condición de presión. Tiene una condición de presión, puse la presión atmosférica, estoy suponiendo que sale al ambiente, pero no necesariamente tiene que salir, puede llegar a entrar. En este caso va a salir porque no le queda otra, pero cuando tengo varias entradas, a veces no sé por dónde entra, por dónde sale. Bueno, ahí quedó, mi modelo acá ya lo podría poner a correr. Una condición de las condiciones de entrada y salida. Acá una crítica que me pueden hacer es, José, ¿y cómo conoces la entrada? ¿Por qué pones la entrada ahí? ¿Por qué no lo pones a la entrada de la tubería? Bueno, o la presión más que nada. ¿Cómo conozco la presión acá? Bueno, tengo que, en algún momento, yo acá estoy suponiendo que esta válvula sale a la atmósfera, pero si esto tiene un caño adosado, una tubería adosada aquí, tengo que ir hasta ese lugar, si es que no puedo poner acá, por ejemplo, un medidor de presión, tengo que ir hasta el punto donde obviamente tengo que tener ese dato, ¿no? Porque es una condición de borde, que se dice, o condición de contorno. Las condiciones de entrada pueden ser velocidad, presión, presión, presión. No puede ser velocidad, velocidad. La única que no puede ser. Y se los dejo para una discusión al final. Si quieren discutimos eso. No puede ser velocidad, velocidad. No porque el software no lo permite, porque no tiene sentido. Es un resultado la velocidad. Aquí yo podría correr, pero voy a dar algo que muchas veces los usuarios me dicen, José, ok, yo quiero ahora controlar todo esto. Siempre en fluidodinámica pido algo para controlar. Por ejemplo, haciendo lo que mostró recién Ramsés. Supónganse en el stent. Él decía, bueno, no quiero generar grandes turbulencias, porque bueno, yo no soy, ahí no conozco mucho nada de eso, pero me imagino que si esto va a un corazón, quiero controlar que los resultados, por ejemplo, de velocidad y de presión sean relativamente buenos. Entonces, para eso uso los objetivos que le llamamos goals. Los goals
pueden ser de estas características, que justamente hacen a todas las características que podemos tener interés. Por ejemplo, global es eso, es que analiza globalmente toda la geometría, o sea, todo el modelo. Y yo voy a definir, por ejemplo, globalmente, voy a decir que quiero que la presión total esté correctamente, no correctamente calculada, poner una lupa, ¿sí? En ese punto. Y quiero que la velocidad en su forma global también esté bien, poner una lupa ahí. Podría poner cualquier otro, y ahí es donde depende los intereses de cada uno. Volviendo a lo que nos mostró el doctor Ramsés, yo podría decir, si él estaba interesado en la turbulencia, bueno, podría decir, quiero que ver la turbulencia máxima porque no quiero tener ningún accidente. Pero bueno, en este caso, solamente velocidad y presión total. A este punto, ya tengo mi modelo terminado. Vamos a ponerlo a correr. Entonces, para eso simplemente le voy a decir correr. Algo importante acá. La simulación fluidodinámica muchas veces requiere mayor poder computacional que una simulación estructural. No siempre, pero en general pasa eso, por la naturaleza del problema. Entonces, aquí tenemos opciones de correr, por ejemplo, en otros computadores, que mañana lo vamos a ver muchísimo más con la parte de computación en la nube. Pero ahora lo voy a correr en forma local. Este es un modelo bien rápido, bien corto. Entonces, aquí está el solver, se está resolviendo. Yo en este caso estos son los dos goals. Lo hizo bien rápido, ya terminó. Pero démosle una mirada a esto, porque son una de las preguntas que muchas veces me hacen. Recuerdan que estos son los dos goals que yo puse. Entonces, esto tiene dos objetivos, el seteo de estos goals. El primero es poder, en tiempo de cálculo, estar viendo qué sucede con las presiones y con las velocidades. O sea, si esto va a tardar, a veces tenemos simulaciones de 2 horas, de 2 días, de 2 semanas. Y también nos sirve para controlar los criterios de corte. Es decir, cuál va a ser el criterio de corte que voy a tener en cada uno de los goles. Es decir, cuál es la tolerancia, la precisión del resultado. Eso para quedarnos tranquilos. Una vez que, pero digo, naturalmente corrí. Voy a ocultar el dominio acá computacional. Vamos a graficar, acá ya tengo mis resultados cargados. Vamos, lo que yo sugiero siempre es, y acá ya voy a tratar de terminar para darle tiempo a mi colega. Acá voy a hacer mis resultados. Por ejemplo, voy a graficar las velocidades. ¿Sí? Vamos a poner, ven, es aquí las velocidades son, va de 1 metro, ven que acá es 1 metro por segundo en celeste, es la entrada, pero aumenta 5 veces más aquí. 5 veces más, por la estricción que se produce. También podríamos poner otro plano aquí para ver cómo se produce esa estricción. Y algo que me gusta mucho, y ahí ya le doy pase a mi amigo Rafael, son las trayectorias. Aquí las trayectorias, vamos a poner, son las trayectorias del fluido. Si miramos ahora, esto seguramente a Ramsés mira mucho estas cosas cuando tiene un stent, pero ven cómo se aceleran
a medida que llegan a la estricción, aumenta 5 veces más la velocidad a todo eso. Yo le habíamos prometido rápidamente, perdón Rafael, le voy a sacar un minutito más, la parte de inyección plástica. Esta es la manija de la válvula, ¿no? Aquí como los programas de cocina ya tengo el pastel preparado, pero créanme que es muy directo, es como muy parecido a Flow. Lo importante acá es que uno puede analizar la inyección plástica, el proceso de inyección plástica. En este proceso de inyección plástica uno puede analizar, por ejemplo, tiempo de llenado, contracción volumétrica, rechupe, puntos de negros, por ejemplo, de quemaduras, burbujas, tiempos de ciclo. Todo esto es justamente a lo que hace referencia a todo el proceso de la inyección plástica, que es un proceso bien complejo. Entonces, para aquellos, yo sé que es muy corto lo que estamos mostrando hoy, pero igual Juan al final va a mostrarlo mucho más en detalle. Mi querido Rafael, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, José. Perfecto. Entonces, vamos, voy a pasar la pantalla para ti. Rafael ahora nos va a levantar la vara y va a mostrarnos una nueva tecnología en fluidodinámica. Rafael, el escenario es suyo. Gracias, José. Gracias por la oportunidad de estar acá y hablar un poquito más de Xflow. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, Rafael, perfecto. Bueno, muy bueno. Entonces, gracias de nuevo y también espero que todos puedan comprender mi portuñol. Y hoy voy a hablar un poco más de la solución de fluido Xflow y les mostrar un poco algunos ejemplos de aplicaciones prácticas para darles una idea de lo que es posible hacer con esta herramienta y los beneficios que pueden tener con esto. Yo empiezo entonces hablando un poco de la herramienta. Entonces, Xflow es una herramienta de perdón. Y esa herramienta entonces utiliza una tecnología que es relativamente nueva, que es la tecnología de Lattice-Boltzmann. Y yo voy a explicar un poco más adelante. Pero esta tecnología permite a Xflow hacer simulaciones bastante avanzadas y de casos muy complejos. Así, y puedes hacer esto en estadios más tempranos de tu ciclo de desarrollo de un producto y así poder conocer eventuales problemas más temprano y también reemplazar los experimentos físicos y ganar agilidad con esto. Entonces, yo hablé que es una herramienta que utiliza una tecnología nueva de Lattice-Boltzmann. ¿Y lo que es esta tecnología? Bueno, de manera resumen, Lattice-Boltzmann es una metodología que calcula colisiones de partículas y, por tanto, es un método estatístico y también transitorio por estar calculando colisiones, pero de estas colisiones se traducen en el comportamiento macroscópico del flujo. Entonces, a través de estos cálculos podemos obtener las distribuciones de presión, velocidad, temperatura, entre otras. Todo esto utilizando una solución bastante sofisticada para resolver la turbulencia. Entonces,
utilizamos a abordagem LES, que é Large Area Simulation, com função de parede. E outro benefício desta tecnologia é a possibilidade de mapear automaticamente seu domínio, seu caso de maneira automática, muito rápida e poder usufruir de todo isto. Eu vou então mostrar alguns exemplos práticos, começando acá com a indústria de transporte. Acá podemos ver um coche que está passando por um caminhão e toda esta movimentação é possível de fazer e podemos ver qual é o efeito que o caminhão faz no coche e através de estes contornos de vorticidade. E à direita a vista do condutor. Outra possibilidade também de transporte é quando o coche está passando por uma região com água e esta água pode ser ingerida por partes peligrosas do motor. Então, podemos ver onde a água está indo, se está indo para alguma região que não deveria. Também eventuais deformações do coche. Acá também à direita alguns exemplos de hydroplaning e também de sloshing de tanque. Por exemplo, tanque de coche, como esses movimentos podem interferir e generar esforços estruturais. Um último exemplo em transporte é a possibilidade de simular a lubrificação de sistemas de transmissão. Há uma simples engrenagem que está rotacionando e espalhando o fluido que lubrifica o sistema de motor. Acá uns exemplos sencillos, pero puedes tener mucho más complexidad, muchos más engrenajes, es solo para mostrar uma possibilidade. Agora passando por la indústria de aerospace and defense, acá vemos um avião sendo em casos extremos, em que está se esquivando de algo e para isto necessita hacer movimentações rápidas e se podemos antever se os efeitos dessas movimentações, se vai ser perigoso ou não, se como vai interferir em la dinâmica do avião durante este período de movimento. Um outro exemplo é quando o avião está indo para como se chama, um remolcador? Un portaaviones. Portaaviones, sim, graças a você. A interferência de los dos, né? Sabemos que pode ser bastante perigoso e como se interagem os fluxos desses dois que podem estar em movimento os dois, então é algo bastante complexo. Bueno, agora para a indústria de equipos industriais, eu começo com um exemplo mais sencillo, que é uma válvula. Sim, esta válvula está se movendo, está cambiando de posição devido ao efeito do fluxo de ar que empurra esta válvula e esta se cierra dependendo da interação. Outros exemplos incluem sprinklers, que são objetos que estão rotacionando devido à influência do fluxo que empurra esses corpos. E também à direita outro exemplo possível que é ciclones para separação de particulados.
Bueno, también en la industria de construcción, acá un ejemplo de los esfuerzos que vientos fuertes pueden generar en construcciones, como por ejemplo en un estadio de fútbol. Acá mostrando un fuerte y cómo todo ese viento está influenciando en la estructura. Y también barragens, no sé cómo se llama, dams. Presas de agua o represas, sí. Represas, gracias, José. Un ejemplo de represa en que está fluyendo por la barrage cuando la empresa se rompió. Entonces podemos ver el camino que el fluido va a hacer. También es posible trabajar con simulaciones multifásicas. Acá tenemos agua y una embarcación acá que está con la propela girando. Podemos calcular toda la hidrodinámica, todas las características de este tipo de simulaciones. En energía también es una aplicación muy fuerte, generación de energía por turbinas de aire. Acá un ejemplo mostrando toda la turbulencia que es generada, entonces una aplicación que necesita un cálculo muy sofisticado de turbulencia, porque esto cambia bastante las características de estas turbinas. También como yo hablé a poco, escoamentos multifásicos en que un gas y un oil se misturan, ¿no? en encanamientos. Aceite y gas, entonces multifase, ahí, Rafael. Sí, Genial, genial. Multifase, gracias. Bueno, es eso. Espero que tengan disfrutado y conocido un poco más de la herramienta. Es una introducción breve, pero espero que tenga... Excelente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Impresionante. Por su atención. Juan, ¿le damos el pase? Sí. Vamos ahora a hablar un poco sobre, bueno, un poco más en profundidad de los productos, paquetes que tenemos dentro de las herramientas de SolidWorks Simulación. Confirma, por favor, José, ¿estás viendo mi pantalla? Y Juan, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues muchas gracias, Rafa. José, muchas gracias. Y el doctor Ramsés, muchas gracias por toda la información que nos han brindado. Deina, también muchas gracias al principio por dar una explicación. Yo también voy a continuar y hablar un poco sobre darle continuidad a lo que Deina habló desde un principio. Pero son excelentes aplicaciones y todas estas aplicaciones, especialmente también la última que mencionó ahorita Rafael, pues se pueden correr integradas con SolidWorks. Esto es un poco diferente. Ahorita hablo y mañana vamos a hablar un poco más en profundidad de estas herramientas como Flow, Xmold y otras herramientas que José nos va a hacer también el favor de presentar más a profundidad mañana. Pero son herramientas que al final de cuentas nos ayudan a trabajar con SolidWorks. Así es que o con los archivos que ya manejamos de SolidWorks. Y esto ya para los que nos han acompañado los últimos 3 días, este proceso alternativo de desarrollo de un producto es esencial en cuestión de poder trabajar con el diseño al mismo tiempo de tener estas herramientas como las que acabamos de mostrar estos últimos 3 días, de tenerlas siempre al alcance y de poder usarlas durante la primera fase, que es la fase del diseño, para no tener que esperar a que el diseño esté completo. Y pues eso es lo que brindamos y proponemos con nuestro portafolio extenso que tenemos, no solamente de herramientas de simulación, sino con herramientas también de gestión de datos y pues herramientas también de comunicaciones técnicas, renderizados,
o crear documentos para manuales o instructivos, etcétera. Así es que es importante poder trabajar en esta alternativa de desarrollo para poder así tener más tiempo al final y pues usar ese tiempo en otros proyectos o de esa manera también competir pues con otras empresas que también quizás desarrollen lo mismo, pero son grandes ejemplos. Estos últimos 3 días también nos han hablado mucho de los ejemplos de cómo también el primer día nuestro cliente utiliza las herramientas para crear la maquinaria pesada que utilizan también, y en este caso lo que vimos hace rato en cuestiones médicas también es impresionante. Así es que muchas gracias también a todos los que nos han acompañado estos últimos 3 días. Ya hemos hablado hasta ahorita, el primer día hablamos de simulación profesional y simulación estándar. Tocamos el tema de qué y cómo trabaja cada de estos módulos. Hoy, ayer hablamos de simulación premium, donde José y yo hablamos de distintos ejemplos de estudios dinámicos, no lineales, de materiales compuestos. Y hoy precisamente, usando ejemplos reales también, hablamos ya más en detalle de lo que es Flow Simulation y lo que es SolidWorks Plastics. También lo que presentó mi compañero Rafael, eso viene dentro del portafolio de 3D Experience Simulation, así es que eso mañana, como les digo, vamos a hablar un poco más en detalle de cuáles otras capacidades, aparte de la que acaba de mencionar de estudio de fluidos, también están disponibles dentro de este mismo portafolio. Cada uno de estos títulos que ustedes ven aquí son productos que se pueden adquirir por separado y que trabajan y se adaptan directamente con SolidWorks. Creo que creí el volumen. Estas 3 herramientas de aquí, simulación estándar, simulación profesional, simulación premium, al igual que Flow Simulación y SolidWorks Plastics, son herramientas que se instalan directamente dentro de SolidWorks. Las demás, 3D Experience Simulation, las herramientas de 3D Experience Simulation, trabajan de similar manera, pero mañana, como les digo, hablaremos ya más en detalle de cómo se integran y cómo trabajan. Pero todas estas otras sí se instalan con la instalación de SolidWorks al adquirirse una de estas licencias. Ahora, dentro de Flow Simulation, pues Dana, José, incluso el doctor Ramsés, nos mostraron varios ejemplos de cómo trabajan y para qué es el uso, especialmente cuando se trata de análisis multifísicos. Todos estos tipos de estudios se pueden trabajar dentro de lo que es Flow Simulación. Flow Simulación nos permite crear y analizar estudios de fluidos, como ya lo mencionó, y los varios ejemplos que dio José y doctor Ramsés, pero aparte de lo que es SolidWorks Flow Simulación, también se pueden agregar a Flow Simulación 2 módulos adicionales, lo que es refrigeración electrónica, para prácticamente cualquier empresa que trabaja con componentes electrónicos, quiere mejorar la calidad de ventilaciones, etcétera. Vienen unas bibliotecas adicionales que ayudan a capturar la información de componentes electrónicos y que ya viene esa biblioteca preparada, ayuda a facilitar el tiempo. Y también para aire acondicionado y refrigeración hay otro módulo adicional que se puede también agregar a lo que es el Flow Simulación. Así es que estos 2 módulos que ven aquí abajo se pueden agregar y eso contienen bibliotecas y capacidades adicionales a lo que tiene que ver con cada uno de esos ramos. Entonces, por ejemplo, lo que es fluidos, bueno, pues Flow Simulación, como ya lo mencionó José, pues nos permite ver el flujo dentro y fuera de un diseño, y ahí podemos detectar las turbulencias y aumentar el conocimiento del fluido, hacia dónde va. Hubo una pregunta por ahí que si se pueden también manejar sólidos dentro del fluido, y si se pueden analizar también lo que llamamos partículas, que prácticamente se definen los tamaños, el peso de esas partículas, y se ve cómo también navegan dentro de los fluidos, que eso es importantísimo también poder tener esa interacción. En el mismo módulo de fluidos, pues también se puede ver cómo se mezclan en cuestión de cómo se están integrando, cuál es la concentración, si es un laboratorio y si quiere ver la concentración de gases o fluidos en ciertas áreas de ese laboratorio, o cómo se comportan esas partículas en distintos campos de flujo. Así es que es importantísimo. Ahora durante esta época me tocó ser parte y ver varios ejemplos de cómo durante la pandemia, cómo lo que fue
flow simulación se utilizó en muchos proyectos, no nada más para, como el ejemplo que dio el doctor Garcés, para crear ventiladores, pero también para analizar espacios, para analizar los flujos dentro de un restaurante, dentro de una escuela, etcétera. Se podía analizar cómo estaba la ventilación, si estaba apropiada esa ventilación. Es que para eso ese tipo de estudios. Y también algo que también es posible dentro de lo que es con el módulo de SolidWorks Flow Simulación es verificar esos ruidos también, lo que es los noise levels. Qué tan fuerte es, cómo está la turbulencia afectando ese ruido, o cómo se está desarrollando ese ruido dentro de un componente, un motor, una válvula que esté rotando. Se pueden agregar, otra pregunta que entró por ahí fue si se pueden también, los flujos pueden entrar a pasos, y sí, se pueden definir de distintas maneras en cuestión de cómo entra, cómo fluye ese líquido, ese gas, en cuestión de también objetos giratorios. Se pueden definir y se pueden a la misma vez, como lo mencionamos ayer también durante un ejemplo que dio José, tenemos las herramientas para hacer lo más realista que se puede un análisis de fluidos también. Así es que se agregan esos valores y lo más importante también, se resuelven muchas preguntas en cuestión de presiones, temperaturas, velocidades, qué pérdidas de presión, etcétera. Todo eso se analiza dependiendo de lo que la empresa necesite, y para eso también es importante tener el conocimiento, las capacitaciones y el soporte técnico que también brindan sus distribuidores locales. En cuestiones de lo que es el cooling module o refrigeración eléctrica, aquí se puede ver cómo si la ventilación es adecuada, y también lo que ayuda en este caso, este módulo trae una biblioteca mucho más extensa que viene con definiciones de los componentes electrónicos. Entonces, en lugar de estar buscando esa información, buscando qué componente, qué tanto calor emite o absorbe, entonces ya viene una biblioteca dedicada para componentes electrónicos que proporciona esta información, y así evita esos tiempos de andar buscándola innecesariamente. Así es que este es el módulo que nos permite hacer eso. Y en lo que es el de aire acondicionado y refrigeración, pues también viene una biblioteca adicional. Y eso también es un gran ejemplo, por ejemplo, aquí de las ventilaciones, de cómo está el flujo en este caso, de la ventilación en distintos puntos, en este caso de este restaurante. Se puede ver quién o en qué campos hay ventilación, quién quizás tendría calor, quizás tendría frío. A todos nos ha pasado esto en distintos lugares, pero es una manera también de analizar este tipo de fluidos, especialmente con este módulo adicional de HVAC, que es el que trae y que cuenta con una biblioteca más amplia y que también valora el confort térmico. Y aquí se analizan, se agregan cuerpos humanos, se agregan ventanas, se agregan lámparas, incluso componentes electrónicos, todo lo que tiene lo que afecta en cuestiones de temperaturas. Así es que todo eso se puede agregar y se puede valorar todos esos campos de confort. En cuestión de plastics, hay 3 productos. Dana al principio habló de lo que es Plastics Standard, Profesional y Premium. Para todas las personas que trabajan con componentes, que diseñan componentes de plástico, Plastics Standard es una solución que les permite ver los tiempos y flujos de inyección antes de enviárselos a un criador de moldes. Se pueden también detectar lo que son los weld lines o las líneas de soldadura, ver cómo se están desarrollando. Y también aquí se pueden también verificar si múltiples entradas o puertas o gates trabajan de mejor manera, y ver cómo se está llenando a los tiempos de lleno, tiempos de enfriamiento, etcétera. También se puede ver si, basado en la geometría, basado en el tamaño de la entrada, si tendrían disparos cortos. Dependiendo la geometría, también se podría ver dónde están esas trampas o los air traps, trampas de aire que se detectan desde un principio. Y lo que también venía dentro de SolidWorks Plastics, viene una biblioteca adicional para todos los que utilizan ya SolidWorks CAD, que tenemos una biblioteca de compósitos o de plásticos, de materiales compuestos o plásticos. Esta biblioteca es adicional y viene con SolidWorks Plastics, que está extensa. Tenemos más de
materiales en esta biblioteca y se han agregado a cómo van saliendo más materiales. Así es que eso es lo que viene con lo que es Plastics Standard. Ya para las personas que quizás diseñan los moldes, entonces Plastic Profesional y Plastic Premium es la solución, porque aquí te permite también ver la respuesta entre cómo trabajar con múltiples cavidades. También, si es de que se está haciendo el set de ese ensamble, se puede analizar cómo se puede balancear las rutas de los corredores para asegurarse de que se esté haciendo el llenado al mismo tiempo y así asegurarse de que no queden cortos esos llenados. Así es que eso es importantísimo. Si hay secciones que necesitan ya sea múltiples disparos de material o incluso distintas capacidades de materiales, también se pueden analizar co-inyecciones en este caso y algún tipo de inserción que se tenga que agregar para poder quitar componentes que estén fuera del lugar de la extensión de la válvula donde está entrando. También se pueden analizar dentro de lo que es SolidWorks Plastics Profesional, incluyendo la inyección de gas, en cuestión de ver la distribución de la misma manera. Y hay un par de capacidades adicionales también que incluye dentro de SolidWorks Plastics Profesional. Ya para lo que es Plastics Premium, esto ayuda porque te agrega las herramientas de lo que es las líneas o los corredores de enfriamiento, los canales de enfriamiento. Tú puedes analizar bueno, ubicaciones más que nada, pero también qué materiales se pueden utilizar y ver cómo se enfría, de qué manera se van enfriando también estos moldes, crear o agregar esos insertos también, cómo se pueden crear o quitar, los tiempos de enfriamiento que son extremadamente necesarios también para analizar pues el proceso de la producción, ver cuánto y qué duración tendría cada uno de estos procesos. Y lo que también es súper importante es la deformación del proyecto, las deformaciones de los componentes ya hechos. Entonces, esto ayuda con el módulo de SolidWorks Plastic, ya sea estándar, profesional o premium, ayuda a ver todas estas capacidades que pues te permiten asegurarse de que se esté diseñando la pieza apropiadamente para que la persona o el grupo que esté haciendo o diseñando el molde, pues que también tenga sentido y que no tengan que hacer ajustes a los componentes. Eso ayuda también el costo de la producción. Y también, pues para las personas que sí trabajan ya con moldes, se aseguran de ver las dimensiones, los corredores, ya sea de entrada, de calentamiento, enfriamiento, etcétera. Todo esto se puede analizar en conjunto. Estas herramientas, lo que es simulación premium o profesional, flow simulación o plastics, hubo muchas preguntas sobre estudios multifísicos. Efectivamente, esa es una de las ventajas o grandes ventajas que tenemos de trabajar en la misma interfase, el poder hacer este tipo de estudios multifísicos y trasladar o reutilizar los resultados de un módulo como lo que es SolidWorks Plastics, con los tiempos de enfriamiento, etcétera, utilizando algo como lo que es estudios no lineales para asegurarse que los moldes tengan la calidad también necesaria para soportar temperaturas, pesos, etcétera. Así es que esa es una gran ventaja que tenemos usando estas herramientas. Por mi parte, en cuestión de los productos, de los módulos, es todo. Mañana, como les digo, platicaremos más a detalle de las herramientas de 3D Experience SolidWorks, de lo que es 3D Experience, la plataforma de 3D Experience, cómo trabaja, cómo se integra lo que es SolidWorks. Y antes de terminar, sí me gustaría correr una breve encuesta aquí para conocer un poquito la gente que nos acompañó durante este tiempo. Un par de preguntas. La primera, rápidamente, voy a correr aquí la encuesta, es si su empresa con la que trabaja hoy en día tiene necesidades de utilizar herramientas para simular algo de lo que presentamos el día de hoy, ya sea flujo de fluidos, enfriamiento de componentes electrónicos, aire acondicionado, refrigeración. También voy a hacer una encuesta para saber o conocer un poco más sobre lo que es los diseños de componentes de plástico. Es nada más para tener un conocimiento de la audiencia que tuvimos el día de hoy, para también ahí conocer pues de qué tanto valor tuvimos en esta sesión. Voy a dar un par de segundos más para que me hagan el favor de contestarme esa encuesta. A los que ya me la contestaron, muchísimas gracias. Las respuestas, como les digo, son flujo de fluidos, enfriamiento de componentes electrónicos,
aire acondicionado, refrigeración o ninguna de estas opciones. Voy a dar 7 segunditos más. Muchísimas gracias, ya casi todos contestaron. Y la última pregunta, en cuestión de los productos que vieron el día de hoy, aquí pueden seleccionar múltiples. Si les gustaría un poco más de información, que podemos ponernos en contacto para presentar estas herramientas que hemos presentado hasta hoy, lo que es, pueden seleccionar múltiples opciones, lo que es Flow Simulación, Plastics, o las que presentamos el primer día y el segundo, que es simulación profesional y simulación premium también. Todas bastante parejas, ¿no, Juan? Muy parejas, sí. Hay mucho interés básicamente en Flow. Sí, mucho interés en Flow, pero en este caso todos bastante parejo entre todas las herramientas. Capaz que en Plastics, sí. Hoy fuimos obviamente siempre el tiempo nos mata, pero bueno, Plastic posiblemente le tendríamos que haber dedicado un poquito más. Sí, pero creo que podremos a base de estos resultados también planear nuestro siguiente evento. Quiero invitar rapidito a mi compañera Cecilia, porque nos va a hablar rápidamente de lo que tenemos en cuestión de la gente que nos acompañó el día de hoy. Hola Ceci, antes de contestar algunas preguntas, bienvenida, muchas gracias. Sí, claro, pues agradecerles nuevamente a todos por estar aquí y obviamente pues todos queremos un beneficio siempre, ¿no? Entonces, pues estamos nosotros en esta semana de simulación dando un precio especial a los clientes que están participando. Es una promoción especial de los precios de nuestros productos de simulación y entonces si ustedes quieren obtener una cotización, pues les pedimos que pongan su celular al código QR para que puedan mandar directamente la información o aquí ven el correo infola@3ds.com solicitándonos que quieren la promoción. Si es posible, por favor, darnos su nombre, nombre de la empresa, el lugar donde están, porque como sabemos también tenemos gente no solo de México, sino de todo la TAM, entonces también para poder direccionar correctamente la solicitud y bueno, sus datos, ¿no? Su teléfono, etcétera. Y bueno, que están interesados en recibir una cotización de SolidWorks Simulation, así como ahorita pues a través de lo que vimos muchos están interesados, pues obviamente nos gustaría apoyarlos con este tema. Entonces, pues aquí tienen una muy buena oferta, son ofertas que normalmente no se dan. Esto estará hasta el 30 de septiembre, entonces podrán ustedes tener un tiempo razonable. No es una decisión, sabemos que sea para ahorita, para el día de hoy o esta semana, pero sí, bueno, que tengan suficiente tiempo para poder conocerlas y, bueno, estar a través de nuestros distribuidores recibiendo esta información. Gracias equipo. Thank you, Dania. Gracias, José. No, un placer. Gracias. Nada. Y bueno, pues José, Dana, no sé si tengan algunas preguntas que ya vieron que quieran contestar. Yo sé que ya nos pasamos un poco, vamos a contestar un par de preguntas solamente y las que no alcancemos a contestar, aquí están nuestros correos electrónicos para poder contestar directamente con cada uno de ustedes. Contestamos bastante en el chat. A ver, algunas... bueno, nos consultan por la cosimulación entre una herramienta y otra. Sí se puede, hay distintas formas, dependiendo qué herramienta, sugerimos algunas, pero en principio sí. Acá tenemos una, a ver... Hay una que me llamó la atención que preguntaron un par de veces, José, sobre si se puede analizar el comportamiento de mezcla de aire y químicos como floculante o coagulante para separación de lodos. Bueno, a ver, si es un proceso físico donde se involucran presiones, desplazamientos posiblemente de alguna partícula o de partículas, en principio sí. Ahora, si hay por detrás algún fenómeno químico, ya ahí involucraría otros tipos de tecnologías. Tendríamos que verlo exactamente. Hemos trabajado, hay muchas preguntas de esas con fluidos también de pasta de cobre, de lodos,
En general, sí. Y se utilizan lo que se conoce como, son flujos bien viscosos, se los conoce como fluidos no newtonianos. Se pueden realizar en las tecnologías que mostramos hoy. Muchas veces el gran desafío ahí es encontrar el modelo que mejor lo representa a ese flujo. Pero en general sí. Perfecto. Gracias, Bien. José. ¿Tienes otra pregunta en mente? Estoy buscando aquí una pregunta para Dana, pero no. Déjame hacer una búsqueda por así. Acá usamos SolidWorks Flow Simulation Premium y Flow Simulation. Adicionalmente, estamos usando con Acusol de otras tecnologías. Recién capacitándonos en esta plataforma, pero nos encanta SolidWorks y sus representantes en Chile, nos dice. Bueno, muy bien por los representantes en Chile, les encantan. Muy bien, muy bien. Sí, lo que importa, digo, para cerrar, por favor, yo sé que estamos mostrando muchísimas tecnologías. Al final del día nosotros estamos acá, Dana, Juan, todo el equipo técnico, para dirigir mejor. El objetivo de esto es dar a conocer primero las tecnologías y después ayudarlos a ustedes en seleccionar cuál es la tecnología adecuada, ya que hoy en el mercado y también dentro de Dassault tenemos muchas opciones, pero bueno, nuestra responsabilidad es ayudar a elegir la solución que mejor se adapta a sus necesidades, dependiendo si estamos hablando de productividad, de algún caso de análisis en especial, etcétera. Por mi lado, Perfecto. Juan, estoy. No sé si querés. Hay Sí, muchísimas yo creo que preguntas. hay varias preguntas, pero ya nos pasamos de tiempo. Creo que por mi lado también igual. Dana, I think we're out of time for questions for right now. But thank you very much for your help as well. Very informative. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y mañana los esperamos, el cuarto día de esta semana de simulación. Mañana hablaremos de lo que es simulación de mañana, ¿verdad? De qué herramientas tenemos que ya están disponibles, pero que creemos que van a también a cambiar el rumbo de cómo se pueden analizar. Ya vimos una probadita hoy con nuestro compañero Rafa sobre XFlow, cómo se pueden hacer estudios que no estaban a nuestro alcance hace 5 años aún, ¿verdad, José? Todavía teníamos herramientas que no estaban tanto a nuestro alcance, ahora sí lo están. Es que mañana los esperamos en nuestro Y computación en la nube, así que no se lo pierdan porque va a estar súper interesante. Chao, Juan. Bye, bye, Dana. Chao, Dana. Bye. Have a great day. Thanks, everybody, for attending. Appreciate it. Chao. Hasta luego. Gracias.